Buenos días, mi nombre es Camila San Martín, soy interna de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca y hoy los cité acá para realizar una educación alimentaria luego de su operación de apendicitis, para saber cuál es el régimen que usted debe seguir y de qué trata este régimen. Entonces ahora voy a mostrar una pequeña ayuda visual para que vayamos viendo cómo tiene que ser este régimen. Ahora voy a acá compartir la pantalla. Vamos a agrandar un poco esto. Por ahí. Ya. Entonces, vamos a comenzar con esta educación entonces que le había mencionado. Y a usted se le dio un régimen blando liviano como su régimen al alta. Y este régimen blando liviano se debe mantener por un mínimo de 3 semanas a un mes, para poder así ir evaluando cómo su cuerpo va tolerando este régimen, para poder después ya pasar a una alimentación más común. Ya usted no va a tener problemas, la verdad, para alimentarse cuando se haya recuperado de esta operación. Después va a poder comer normal, pero hay que partir de a poco. Entonces, como ya le mencionaba, vamos a empezar con esta pauta para ver qué puede usted consumir en este régimen blando liviano. Entonces, acá están los distintos grupos de alimentos, vamos a ir uno por uno, indicando cuántas porciones tiene que consumir al día y a cuánto equivale cada una de estas porciones. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con las cereales, las papas y el pan, que usted debe consumir 5 porciones al día. Aquí equivale una porción de estos cereales, papas o pan. Por ejemplo, equivale a, de esta taza, 3/4 taza en el caso del arroz o los tallarines, que serían como más o menos 3 dedos. También equivale a un diente de pan marraqueta. Por ejemplo, acá está la marraqueta y sería un diente, que sería solamente la mitad del pan. Porque siempre hay un poco de confusión sobre cuánto sería en la porción, pero es solamente un diente, la mitad de la marraqueta. ¿Por qué marraqueta y no ayuya? Porque el pan ayuya tiene manteca. Le usan grasa para poder hacer el pan ayuya. Y en este régimen blando liviano se tiene que evitar principalmente las grasas, los alimentos meteorizantes, que son los alimentos que, para como graficarlo un poco mejor, son los que uno a veces como come y dice, me siento hinchadito, se abulta el estómago, producen gases. Y también alimentos que irriten al estómago, como por ejemplo la cafeína, alimentos picantes, el ají, estas preparaciones que son muy condimentadas. Esos alimentos no se pueden consumir en el régimen blando liviano que a usted se le dio. Más adelante igual vamos a ver un poco más cuáles alimentos se tienen que consumir y cuáles no se tienen que consumir. Pasando al segundo grupo, siguiendo con la pauta de las verduras generales y de libre consumo, se deben consumir 3 porciones al día. Acá, ¿qué podríamos consumir? ¿A qué equivalen estas porciones? Equivalen, por ejemplo, a media taza de zanahoria, que tomando en cuenta la misma taza de donante serían 2 dedos aproximadamente. También a 3/4 de taza de puertos verdes, en este tiempo que hay un poco de espárragos, 5 unidades de espárragos. De la misma taza, media taza de zapallo italiano, una taza entera de acelga, de apio, de lechuga. Ojalá la acelga, ojalá sea cocida. Y en el caso de, por ejemplo, las verduras uno generalmente las consume como ensalada. En este caso, no usar del limón, porque el limón igual es un poco irritante para el estómago. Pasando al grupo de las frutas, se deben consumir 2 porciones al día, que aquí puede ser, por ejemplo, una manzana, ya sea, esta es una manzana pequeña, que es como la porción ideal de la fruta. Igual que la pera, más o menos de este porte una pera está bien. Eso cuenta como una porción de manzana o de pera. También podría ser, por ejemplo, una unidad chica de caqui o media unidad de plátano. Generalmente, por ejemplo, este plátano es un plátano grande. Entonces, una porción es media unidad, pero como usted no tiene problemas de diabetes, podría consumir el plátano entero y no habría problema. Pasando al grupo de los lácteos, al día debe consumir 2 porciones de lácteos. Eso sí, estos lácteos tienen que ser descremados, o sea, no deben contener grasa, y puede ser, por ejemplo, una taza de este porte, está bien, de leche descremada y una unidad de yogur descremado. También puede consumir quesillo, que sería más o menos media lámina de quesillo o del porte de una caja de fósforo, o por ejemplo un cuadradito más o menos de este porte.
En cuanto a la carne y los pescados, tienen que ser carnes bajas en grasas. Y son 2 porciones al día de estas carnes. ¿A qué equivalen estas porciones? Pueden ser, por ejemplo, pollo sin cuero, pavo, también sacarle la grasa visible o el cuero, posta, ya sea negra o rosada, atún en agua, siempre en agua, no en aceite, jurel, merluza o reineta. Acá salen las porciones en gramos, pero para que sea más fácil de graficar, una porción de carne es la palma de la mano, solamente su palma, sin incluir los dedos, solamente la parte redondita, por así decirlo, solamente la parte de acá. Esa sería la porción que usted tiene que consumir de carne o de pescado. En cuanto a los huevos, en este caso solamente podría consumir la clara de huevo y ojalá no pasarse de las 2-3 unidades a la semana. En cuanto a los aceites crudos y los alimentos ricos en lípidos, que por ejemplo los alimentos ricos en lípidos son la palta, la aceituna o los frutos secos. En este caso, los aceites que usted podría consumir son más de preferencia el aceite de oliva o el aceite de maravilla, y ojalá crudo, como agregarlo al final de la preparación. En este caso son 1,5 porciones al día. Entonces, por ejemplo, en cuanto al aceite, una porción equivale a 4 cucharaditas de té, de estas cucharaditas pequeñas de aceite de oliva o de maravilla. En la palta son también 3 cucharadas de las más grandes de palta, o también 11 unidades de aceituna. Como igual es un poco difícil contabilizar como una por una las aceitunas, puede ser un puñadito de aceituna. Y el agua también es importante mantenerse hidratado, por lo tanto consumir aproximadamente 1,5 litros de agua, o sea, 1,5 litros de agua. Más o menos en vasos serían 8 vasos de agua. De los vasos pequeños, 8 vasos de agua. Muy importante mantenerse hidratado. Bueno, acá abajo hay un ejemplo de minuta con los alimentos que se mencionaron arriba, como para que usted pueda llevar una idea de cómo debe alimentarse en un día normal. Entonces, los tiempos de comida se van a ir ajustando a cuando usted tenga su tiempo libre, en el caso de que trabajara o estudiara, su horario de colación. Ojalá siempre mantener un horario fijo y no comer tan tarde. O sea, una recomendación es no comer hasta 2 horas antes de acostarse, para que no sufra de reflujo. Así que ojalá tener eso en consideración. Partiendo por el desayuno, puede ser una taza de leche descremada, que ya mencioné, de este porte está bien, con media marraqueta, 3 cucharaditas de mermelada de durazno o de otra fruta, puede ser de frutillo de mora, la que usted prefiera, y una unidad de pera. De colación puede ser, por ejemplo, una porción de jalea. Almuerzo, 3/4 tazas de arroz blanco, más 2 croquetas de atún a la plancha, que estas croquetas las puede preparar con huevo, con la clara de huevo, con el atún, y puede formar la croqueta. Y una taza de espinaca cocida, 3/4 taza de zanahoria cocida, puede preparar una ensalada. De colación, después del almuerzo, una manzana cocida. Y de once, una taza de infusión de hierbas, más media marraqueta y una lámina de jamón de pavo. En la cena, más tarde, puede ser una papa cocida, más un trozo de pechuga de pollo cocido a la plancha y media taza de acelga cocida. Esto es lo que había mencionado un poco más atrás, que era sobre los alimentos permitidos y los alimentos prohibidos durante la recuperación de su apendicitis. Entonces, por ejemplo, los alimentos permitidos en el régimen blando liviano que se le prescribe a usted son, por ejemplo, la leche fluida o el yogur natural descremados, o sea, sin grasa. Las jaleas que también se pueden consumir. Carnes magras, o sea, también que no tengan grasa. Por ejemplo, la carne de cerdo, ojalá no consumirla porque es alta en grasa. La clara de huevo sin la yema. Papas cocidas y verduras que no sean metilizantes, o sea, que no lo hinchen. En este grupo estaría, por ejemplo, la zanahoria, los porotos verdes, la beterraga o el zapallo italiano. También serían frutas no meteorizantes, como por ejemplo las manzanas, los duraznos. Si los duraznos son en conserva, ojalá poder lavarlos antes de consumirlos para sacar un poco el exceso de azúcar y de sodio, ya que las conservas en sí tienen un poco más de sodio que de lo normal, para poder conservarse. Y pera. La pera tampoco es meteorizante. Las leguminosas se pueden consumir,
pero según sea su tolerancia. Si usted ve que le producen algún tipo de molestia intestinal o dolor, no la consuma. También se permite el pan marraqueta, el pan de molde, las galletas de agua y las galletas de chuño. Farináceos como por ejemplo la maicena, la sémola, el arroz o los fideos. Miel y mermeladas. Miel puede ser para endulzar y mermelada para el pan. Y aceite crudo, ojalá de aceite de oliva o aceite de canola de maravilla. En cuanto a los alimentos prohibidos, que era lo que habíamos mencionado también, están todos los alimentos meteorizantes que hagan que su estómago se hinche, que produzca gases y que duela, a veces producen mucho dolor abdominal. Acá está, por ejemplo, las verduras como la coliflor, el brócoli o el repollo. Carne alta en grasas también se deben evitar, como ya mencioné antes, que sería, por ejemplo, la carne de cerdo, lácteos enteros, queso amarillo, que también tiene mucho contenido de grasa. Alimentos fritos, la fritura tiene que evitarla sí o sí. Cuesta un poco, pero ojalá poder evitar eso. O alimentos altos en grasas saturadas que tenga este sello acá, o esos alimentos debe evitarlo sí o sí. Y también algunos alimentos irritantes del estómago, como puede ser, por ejemplo, el ajo, el ají, las frutas cítricas como la naranja, el kiwi o las mandarinas, y también la cafeína. No abusar del café. Y ya pasando un poco a algunas recomendaciones generales en tener en cuenta para su recuperación, la recuperación de su operación, puede ser consumir alimentos bajos, como ya habíamos mencionado, en grasas saturadas, mantener este régimen blando liviano por lo menos un mes luego de la operación de su apéndice. Y si presenta molestias abdominales, como por ejemplo puede ser dolor abdominal, vómito o diarrea, se debe evaluar este régimen, quizás para poder ahí ver qué está sucediendo, qué le está causando el dolor. También es preferible cocinar los alimentos al vapor, al horno, a la plancha y no freírlos o sofreírlos. Y es mejor, en este caso, agregar el aceite crudo al final de las preparaciones. También asegúrese de quitarle la piel y la grasa a las carnes antes de consumirlas. Y es muy importante, como lo mencioné, mantenerse hidratado consumiendo al menos 1,5 litros de agua al día para prevenir el estreñimiento que se puede ocasionar. Como se tienen que evitar algunos alimentos irritantes que le dan sabor a las comidas, como por ejemplo puede ser el ajo. Hay algunos otras opciones para saborizar las comidas o para utilizar como condimentos que no sean irritantes, como por ejemplo el perejil, el orégano y el cilantro. Se deben también evitar los azúcares refinados y alimentos ricos en fibra, ya que son más lentos de digerir. Y también consumir una cantidad variada y diferentes colores de frutas y verduras, ya que estas nos van a aportar diferentes vitaminas y minerales que nos van a ayudar a recuperarnos de una forma más rápida. Y esa sería en general la educación sobre la apendicitis. Espero se pueda recuperar pronto y esta guía lo ayude a poder saber qué es lo que usted debe o no consumir en cuanto al régimen que se le prescribió. Espero esto esté muy bien y me despido.